Muy bien. Vamos a realizar en Millennium Enterprise diferencia en cambio. Para poder realizar diferencia en cambio, nosotros debemos realizar primero una parametrización inicial. Entonces nos dirigimos a empresas y sucursales, le damos buscar, ingresamos al nombre de la empresa y acá donde dice valores por omisión, en esta parte donde dice maneja diferencia en cambio, debemos marcar el indicador y asociar las cuentas según correspondan. La primera parte, que es donde dice diferencia en cambio real, son las cuentas que vamos a mover, como su palabra lo dice, cuando se hace el documento de pago. Se cruza el documento de causación con el documento del pago. Entonces, esas son las cuentas que va a mover. La 4, si, si es ganancia, y al gasto si la diferencia fue negativa. ¿Listo? Cuando se haga el cálculo de lo de la TRM. Diferencia en cambio estimada es el documento que vamos a realizar el último de cada mes e independientemente si se ha pagado o no la factura, si se ha realizado el cruce. Entonces se hace el documento de ajuste por diferencia en cambio y él va a llevar a estas cuentas la diferencia dependiendo si es de ingresos o si es de gastos. ¿Listo? En esta última opción se llevan los movimientos cuando tiene que ver con el ejercicio de años anteriores, ¿ok? Deben estar parametrizadas, así mismo lo lleva. Muy bien, una vez ya tengamos claro esto, ¿cómo debemos tener parametrizadas estas cuentas? Por ejemplo, esta cuenta, la primera, diferencia en cambio real. Me voy al PUC y busco la cuenta. Ok, primero la 4. Debe estar de tipo ingresos no operacionales y debe estar con este indicador que dice excluir diferencia en cambio. ¿Ok? De esta manera debe estar creada la cuenta. La cuenta 5 debe estar como gastos financieros y debe estar excluir diferencia en cambio. Esos son los únicos parámetros que debe tener para el cálculo de diferencia en cambio. Lo demás ya es interno de la cuenta normal. ¿Ok? Asimismo para cada una de las otras cuentas. El mismo parámetro, lo mismo que debo tener en cuenta. La 4 de tipo otros ingresos y gastos financieros. ¿Listo? Y ambas deben estar marcadas con excluir diferencia en cambio. Excluir diferencia en cambio. Muy bien. También debemos tener en cuenta, ya esta parte la parametrizamos, ya nos salimos de acá. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta crear las cuentas 22 y las cuentas 13 y las cuentas 28 de anticipos, ¿ok? Por pagar, por cobrar y de anticipos, según corresponda. Entonces, hay una cuenta 22 que vamos a crear que se llama ajuste por diferencia en cambio. ¿Cómo debe estar parametrizada esa cuenta? Debe estar como otros pasivos y debe estar con el indicador de excluir diferencia en cambio. ¿Listo? Esta cuenta 22 debe estar asociada a, por ejemplo, proveedores del exterior. Debe estar asociada dentro donde dice diferencia en cambio. ¿A qué cuenta me va a llevar cuando haga diferencia en cambio? A esa misma cuenta que yo acabo de crear. ¿Listo? Y no debe tener este indicador de excluir diferencia en cambio porque sí quiero que me haga diferencia en cambio. ¿Ok? Muy importante. Lo mismo para la 13, la cuenta 13 y lo mismo para la cuenta 28. Digamos, la cuenta 22 debe estar como otros pasivos, la cuenta 13 debe estar como otros activos y la cuenta 28 de anticipo también debe estar como otros activos. Entonces miremos la 28 de ajuste por diferencia en cambio. Está como otros activos y está con el indicador de excluir diferencia en cambio. Y si yo miro las cuentas de anticipos, por ejemplo esta, está importando entonces esa cuenta que cree como anticipo y así sucesivamente.
De acuerdo a lo que yo quiera hacerle diferencia en cambio, asimismo yo la voy a parametrizar y la voy a incluir en la opción de diferencia en cambio. ¿Ok? Las cuentas por cobrar y por pagar que yo no quiera que me haga diferencia en cambio, entonces simplemente no debe tener la cuenta y debe estar como excluir diferencia en cambio porque no quiero que me haga diferencia en cambio. Entonces, digamos, ese es el parámetro que debe tener. Ok. Luego de que ya yo tenga parametrizadas las cuentas y definidas las cuentas, lo que voy a realizar es crear las monedas. Entonces me voy acá donde dice general, moneda, monedas. Y voy a crear las monedas según corresponda. ¿Ok? Dólares, euros, libras, todas las monedas que vayan a manejar. ¿Ok? Lo de la moneda estadounidense, digamos que es decisión de cada empresa crear una moneda para cada uno o pasarlo a dólares y asimismo hacerlo de la diferencia en cambio. ¿Ok? Bien. Por acá, luego de realizar lo de la moneda, yo voy a realizar la TRM del día, la tasa representativa del mercado. Siempre, cada vez que yo vaya a realizar una transacción, debo tener la TRM del día. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante eso. Debo realizar la TRM del día antes de realizar cualquier documento que tenga que ver con moneda del exterior. Yo tengo una factura de venta acá, que es esta. Lo que debo hacer es, bueno, la fecha debo tener la TRM, el 3 de octubre. Aquí tengo la TRM, que es del 3 de octubre. ¿Ok? Debo realizar la TRM primero, luego vengo, llamo entonces al tercero, la fecha y la moneda, ¿ok? Escojo la moneda con la que voy a realizar la factura. Y asimismo, llamo los ítems y la forma de pago, ¿ok? La forma de pago es la que me va a mover la cuenta, que es, en este caso es anticipos, ¿ok? Esa es la cuenta que debe estar parametrizada para que me haga diferencia en cambio. Contabilización normal. ¿Ok? Esa contabilización va a quedar inicialmente normal. Esa es la causación. Luego, yo no, digamos que yo esta factura no la he cruzado todavía. eh, a noviembre yo no he realizado todavía, al 31 de octubre yo no he realizado todavía el cruce o el pago de esa factura. ¿Ok? Entonces yo hago mi documento de ajuste por diferencia en cambio. ¿Por dónde lo hago? Aquí en documentos, en el módulo de contabilidad, documentos, ajuste por diferencia en cambio. ¿Ok? Le doy nuevo en la hojita con la estrellita y escojo siempre es al último de cada mes. ¿Ok? 30, 31 o 28 de cada mes. Y le doy calcular. Entonces él automáticamente me trae todas las transacciones y los movimientos de las cuentas que yo quiero hacerle diferencia en cambio. Los que manejen destino, se le da doble clic donde dice código y escogemos, bueno, ahí se marcó la cuenta, en donde dice código, doble clic, listo. Y escojo el destino que yo quiero que me mueva. Por ejemplo, a todos le voy a marcar que es este destino, entonces él automáticamente me llena. Y si no, pues lo puedo cambiar según corresponda. ¿Ok? Lo mismo en esta pestañita de bancos. Muy importante, se me olvidó aclararles en la cuenta. En la cuenta contable del banco, yo también debo tener acá en el PUC la cuenta marcada. La cuenta no debe estar marcada como que va a excluir diferencia en cambio porque yo quiero hacerle diferencia en cambio. Las cuentas de banco o de caja que yo no vaya a realizarle diferencia en cambio, entonces deben tener este indicador. ¿Ok? Todas las cuentas deben tener ese mismo parámetro. Entonces, en este caso, yo a estas cuentas, si quiero hacerle diferencia en cambio, por lo tanto, ellas me aparecen acá. ¿Ok? Si no quiero que me aparezcan, simplemente me voy al PUC y les marco que excluir diferencia en cambio. Muy bien, lo mismo. Aquí en el código
doble clic y él marca automáticamente los destinos. Muy bien. Entonces, miramos la contabilización, la primera contabilización de ajuste por diferencia en cambio. Entonces, de acuerdo, si es de gasto o si es de ingreso o si es de gasto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar la factura que yo realicé, que es esta. ¿Listo? Es esta. En este caso me dio un ajuste por diferencia en cambio de este valor en pesos. ¿Ok? Y me lo llevó a la cuenta de 4 de ingresos. Muy bien. Eso es como lo que yo tengo que tener en cuenta acá. Él acá me trae los valores. Del tercero me trae la fecha en que yo hice la factura, el número de documento y en cuánto estaba la TRM del día que yo hice esa factura. Saldo en moneda extranjera es en dólares, lo que está el valor de la factura. Saldo en pesos, entonces se multiplica la TRM por el saldo en dólares. Esto sería el valor en pesos. Y este es el movimiento de cuando yo hice el documento de ajuste por diferencia en cambio, que está a 4.200 la TRM, el saldo en pesos y que se multiplica los 4.200 por el valor de la factura y la diferencia él me la calcula. Entonces, esta diferencia es lo que él me lleva al documento de ajuste por diferencia en cambio y asimismo a la contabilización. Acá. Muy bien. Ese es el documento de ajuste por diferencia en cambio. Ahora yo voy a realizar el recibo del exterior con fecha de 3 de noviembre. Cambio la moneda, que en este caso sería dólares, y llamo al cliente. Ok, y en este caso pues simplemente lo que hago es hacerle el abono según corresponda, digamos que es de transferencia. La cuenta entonces sería del Banco de Panamá, que es la cuenta que tenemos que nos va a hacer la diferencia en cambio. Cuenta corriente o cuenta de ahorros. Aquí es informativo, la descripción y pago lo que ustedes quieran indicar. ¿Ok? Guardar. Normalmente como hacemos un recibo de caja, lo único que tenemos que tener en cuenta es la moneda. ¿Ok? Y ya miro mi contabilización. ¿Cómo me quedó mi contabilización? Entonces mi contabilización me hace. Me lleva lo de la forma de pago el anticipo. Me lleva a la 28 de la que creamos de ajuste por diferencia en cambio. La diferencia en cambio realizada de este recibo, la real, y esta es la diferencia en cambio estimada. Entonces, él lo que hace es reversar el valor del documento que yo hice de ajuste por diferencia en cambio con la no realizada y me va a llevar entonces lo que sí realmente se realizó a esta cuenta, a la 42 que es la realizada. Aquí lo que me hace es el efecto cero y realmente me hace entonces finalmente eso. ¿Ok? Contra la cuenta por pagar. Ese sería el proceso. ¿Cómo sé yo si los valores están bien? Entonces, acá yo tengo un Excel y qué es realmente pues lo de la diferencia en cambio. Pues yo coloco el valor de la factura, el saldo de la factura que son los 5.148 dólares, ¿sí? Que es lo que yo tengo acá, 5.148 dólares. Coloco el valor de la TRM de esa factura, que sería este. Entonces yo calculo el saldo en dólares por el valor de la TRM. Cuando yo hago el ajuste por diferencia en cambio, entonces el saldo de la factura por el valor de la TRM cuando yo hice el documento de ajuste por diferencia en cambio, que es este, a 4.200. ¿Ok?
Y cuando yo hago el recibo de caja, lo mismo. El saldo de la factura cuando yo hice el recibo de caja. Voy acá al recibo de caja. El recibo de caja, la TRM estaba en 4.900. Entonces, el que me hace el de la factura de venta con el recibo de caja, él me calcula la diferencia en cambio, que son los 3 millones. Pues esos son valores estimados, ¿no? Esos son valores de referencia que se colocaron para crear el ejemplo. Y ese sería el valor, los 3.674.213. Eso es lo que me va a llevar aquí a la contabilización, 3.674.213, cuando se haga el documento cruce con la factura de venta, ¿ok? Lo real. Esa sería la diferencia en cambio.